Muy buenas a todos, ya tenemos finalista de esta semifinal que había llegado a los desempates en el día de hoy. Trajimos las dos partidas a ritmo clásico, que aunque fueron tablas, fueron muy luchadas y con bastante ataque o presión en general en las dos por parte de Caruana, pero haciendo una defensa extremadamente buena, yo creo, por parte de Praggnanandhaa. Por lo tanto, hoy han jugado dos partidas a ritmo rápido, 25 minutos más 10 segundos, también con chances para ambos jugadores. Nuevamente la igualdad y pasamos a la primera partida de 10 minutos más 10 segundos. E4 y en el tablero se responde con E5, Praggnanandhaa con las piezas blancas, Caruana con las negras, caballo F3, caballo F6 y apertura italiana, a lo que se responde con la defensa de los dos caballos, permitiendo esta idea o este ataque del caballo con caballo G5 con bastante presión ya por parte de piezas blancas sobre el punto de F7 y pudiendo entrar en ese famoso ataque del hígado frito, que son, bueno, pues bastante agresivas, ¿no?, estas líneas. No obstante, aquí y tras caballo F6 también ataca el peón D4, se decide defender por parte de Praggnanandhaa con D3 y alfil E7, entrando en la defensa Budapest. Es un movimiento mucho más pasivo en la que, bueno, pues la idea es buscar el enroque, el alfil se coloca en esta posición, es verdad que evita cualquier tipo de clavadas, enroque por parte de ambos jugadores y caballo C3, bueno, pues con ideas de controlar esta casilla de D5 e incluso atacar al alfil en esa posición. D6 al A4 ganando espacio en el flanco de dama y alfil G4 clavando por parte de Caruana al caballo, a lo que continúa la partida con H3. Mantiene la clavada retirándose el alfil H5 y tras estas jugadas, bueno, pues también hay una casilla jugosa para las piezas negras, que es esta de D4 con bastante presión sobre el punto de F3, por lo tanto alfil E3 se controla la casilla, no obstante se salta la misma, obligando casi que a los cambios, siendo el primer movimiento del módulo alfil por D4 y tras peón por, bueno, pues el peón no queda atacado, ¿no?, ya que el caballo, bueno, pues está clavado. No obstante, hay que hacer algo con esta pieza, caballo D5 aprovechando este ataque que comentábamos antes y tras caballo por, alfil por, atacando además al peón de B7, C6 lo evita, alfil B3 y aquí se decide capturar en F3. Una jugada como C5 es posible, pero no obstante dejaría bastante débil las casillas blancas y la idea además de Caruana aquí va a ser quitarse del alfil de ese color. Quedan alfiles de distinto color, dama por F3 en el tablero, G6 colocando los peones en casillas blancas y dama G4 para lanzar el peón de F2. Tras estas jugadas rey G7 quitándose de la diagonal, ya que un movimiento como H5 no se defiende ya correctamente este peón y está cayendo en el próximo movimiento. Dama por G6 es ganador, ¿no? Se está dando un jaque, bueno, pues está cayendo algún peón más y el peón de F7 está clavado gracias a este alfilazo. Por lo tanto, rey G7 evita males mayores, el rey, bueno, pues se activa un poquito, se quita también de la octava de cara a un futuro, peones en casillas negras y F4 como comentábamos en la posición. Dama C7 conectando las torres, la torre de A se trae a E1, también hace lo propio Caruana y tras dama F3, una vez ha sacado el peón a F4, dama D7. Tras estos movimientos con esta jugada y quizás con alguna idea de las piezas blancas de jugar F5, pues la dama refuerza la posición y la partida continúa con torre E2, un movimiento que evita que el alfil, al menos con H4, ataque a la torre directamente, que estaría en E1, y en caso de jugar G3, pues debilitas un poquito más la posición, el peón de H3 queda indefenso y está atacado y bueno, pues quizás sería un problema. El tema es que si las piezas blancas juegan F5 y como vemos este alfil de momento siendo bastante, bueno, pues o más pasivo, alfil F6 podría ser una buena idea, ya que bueno, pues este ataque o este movimiento tampoco implica nada serio en la posición. Por lo tanto, se reserva ese movimiento Praggnanandhaa, mantiene también casillas negras controladas y tras torre 2, perdón, se juega alfil de 8, ya que el alfil, bueno, pues quita fuerza a la torre en la columna E y por otro lado, bueno, pues para venir a la partida quizás una casilla buena, aunque choca contra este peón de D4, sería la de B6. Rey H1, retirándose ya que las piezas blancas empiezan a tener agujeros en las casillas negras y D5 aquí está con este tipo con esta ruptura en el centro, E por D5 y ahora intermedia que se ha abierto la columna,
torre por E2, a lo que se contesta con dama por E2. Si pensamos en esta intermedia ahora por parte de las blancas no funciona, ya que aunque se ataque la dama, la torre no puede retirarse, pero sí quedar defendida por parte de la dama negra, y esto sería ya, bueno, pues pieza o torre de más para las piezas negras. Por lo tanto, al no funcionar, se juega por parte de las blancas dama por E2 recapturando, y ahora torre E8. C por D5 es verdad que gana un nuevo peón, a fin de cuentas el de D4 no está atacado, y a una jugada como dama de E5 el problema está en que se da un jaque, se ataca al peón de casillas negras, alfil F6 lo defiende, pero caería finalmente pues el otro peón, ¿no? Ya que hay doble ataque por parte de las blancas, y por lo tanto del todo C por D5 quizás no es del todo bueno, quedando peones pues más débiles, doblados, por lo que aquí Caruana decide colocar la torre en E8 ganando la columna. Ahora sí, D por C6 con este tema táctico, ganando un peón con ataque sobre la dama, B por C6, dama F2 retirándose y dama D6 ya en el tablero. Tras estas jugadas la partida continúa con G3, se adelantan los peones pero se refuerza el peón de F4 y torre 3, bueno, pues siendo quizás una gran torre, ¿no? Con cierta presión sobre el punto de G3, y bueno, pues también a lo mejor evitando algún movimiento, ya que estaría cayendo este peón de D3. Tras estos movimientos, torre 1 precisamente para pelear contra esta torre, y finalmente el alfil coge un poquito más de fuerza, se viene a B6, rey G2 también trayendo el rey un poquito más a la partida, y dama F6, bueno, pues basculando y preparando esta posible captura en la posición. De momento estaría bien defendido por el alfil, este peón ya pasado, pero además con este movimiento y teniendo la dama en F6 se está mirando por rayos X también al peón de B2 que está indefenso. Quizás por eso Praggnanandhaa retrasa la captura en E3, ya que a torre por D3, D por E3 además viene con tiempo sobre la dama, esta se tiene que retirar y se pierde el peón de B2, parece que la partida sigue igualada, pero bueno, te está cayendo un peón pues gratis, por lo tanto lo que hace es jugar alfil C4, por lo tanto la idea de este movimiento es mantener la tensión entre las torres y retirar este peón a B3 o incluso a B4 ganando espacio en el flanco de dama. Respecto a los peones, bueno, con esta última captura que ha pasado anteriormente, Praggnanandhaa conseguía un peón más tras el primer cambio de torres, y la partida continúa con A5 precisamente frenando, controlando el peón, este movimiento, ¿no? B4. Dama F1, por lo que prepara un poquito más esta captura en E3, ya que este movimiento ahora viene sin ataque sobre la dama, y quizás es donde, bueno, pues mete un poquito el error o comete el error Caruana, ya que juega alfil C5 y parece que no es lo mejor. Una jugada como dama E7, bueno, pues reforzaba la casilla de E3 y en caso de cambio se puede capturar con el peón o incluso por parte de la dama, teniendo una dama muy activa y bueno, pues una posición no obstante igualada. Al hacer este movimiento, bueno, pues detecta muy bien la imprecisión o el error Praggnanandhaa y juega torre por E3, y el problema está en que tras D por E3 hace el mejor movimiento y no es atacar a este peón, que además está defendido, tampoco bloquearlo ya que la dama recapturaría, sino hacer la mejor jugada y siendo única para mantener algo de ventaja, y es C3. Por un lado evita que la dama capture en B2 y además amenaza este movimiento en el que el alfil ya no tendría control sobre este peón, por lo tanto está cayendo sí o sí. Alfil B6, dama F3, dama E7 apoyando este peón, incluso la coronación, ya que a un movimiento como H4 pues las piezas negras están ganando, por lo tanto aquí simplemente se juega rey F1, no es posible jugar E2 y bueno, pues no hay prisa en ganar ese peón. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil A7, se recomendaba quizás jugar dama D7, quizás tocando este peón y buscando agujeros en la posición, con este movimiento pues más tranquilo. La partida continúa con rey E2, doble ataque, de momento no se puede capturar, y tras dama B7 atacando en B2, finalmente se juega B3, por lo tanto todo lo tiene muy bien defendido y controlado Praggnanandhaa, va pasito a paso, sabe que cuenta con un 4 contra 2 en el centro y en el flanco de dama, dama E7 ya basculando, yendo y viniendo, y D4 ahora sí, este peón está prácticamente cayendo. Se opta por jugar C5 abriendo la posición, pero vamos a ver
que bueno, pues no funciona del todo. Dama 3 era otra opción para las piezas negras, con algún tipo de jaque y buscar ahí temas, pero simplemente, bueno, pues dama B2 con jaque, la dama defiende el mismo y se recomienda un movimiento como dama A1, trayendo la dama a G1, atacando en G3, pero bueno, de cualquiera de las maneras difícil, ¿no? Opta por este movimiento, Caruana buscando abrir la posición, y aquí lo que hace Praggnanandhaa, bueno, pues muy interesante jugando de 5. Había otra opción que vemos muy rápida, que es simplemente capturar en E3. Provoca los cambios de damas, y el tema es que, por un lado, si se juega dama de 6 retirándose, ahora es importante este jaque, es obligado el cambio de damas y no se captura con este peón, sino con este peón, evitando este doble ataque por parte de las negras sobre la casilla de D4. Por lo tanto, le beneficiaría eso por un lado, y en caso de que las negras, buscando, bueno, pues el doble control sobre esta casilla, simplemente tras rey por C por D4 y tras peón por, pues seguirían incluso con dos peones de más en esta posición. Por lo tanto, tras C5 se juega D5, creo que tampoco es mala del todo, ya que bueno, pues queda un alfil malísimo para Caruana, y alfil B8 precisamente buscando nuevas diagonales, pero sobre todo, o quizás siendo más defensivo, ¿no? Como vemos, dama y alfil controlan casillas importantes, evitando que las piezas blancas pues puedan activarse con ese jaque que habíamos visto en la línea anterior. Dama por E3 finalmente ganando un segundo peón, y esto quizás es demasiado. Dama F8 evitando cambios, alfil B5 empezándose a activar, y tras dama D6 tocando al peón no llega a tiempo, defendido, alfil C7 y rey D3 tiene una gran autopista para llegar a esta casilla de B5 y bueno, pues tener ataque sobre los peones. Dama F6, rey C4 y tras alfil D6, dama E4 en la posición. El tema es que, bueno, pues centraliza un poquito mejor la dama, el peón de A5 ha quedado indefenso, todo no se puede defender, y G5, bueno, pues buscando abrir la columna para la dama. De momento gana un nuevo peón Praggnanandhaa, y en vez de recapturar, pues decide dar este jaque en F1, viene con ataque sobre el peón de H3, así los peones blancos han quedado, tras jugarse dama de 3, quedan completamente doblados, y tras estos movimientos rey B5 atacando en A5, a cambio dama G4 para ganar uno y otro peón, pero el peón de A4 pues parece que corre más, ¿no? Rey por A5, dama por G5 y rey B5 nuevamente apartándose para empujar el peón. Alfil por G3 finalmente, A5, el alfil vuelve a D6 defendiendo su peón, y tras A6, dama E7 frenando el peón de E7. Dama F3 con la idea de dar un jaque, activar la dama Praggnanandhaa y venir pues a posiciones de ataque en función de lo que juegan las piezas negras. Tras estos movimientos alfil B8 para sobreproteger esta casilla de A7, dama G4 ya está en el tablero, viene con jaque, rey H6 y tras dama C8 con ataque sobre el alfil. Bueno, pues si viene a esta casilla bloqueando, pues podría venir dama B7 o dama D7 defendiendo con ataque sobre el alfil. Parece que no funciona, opta por este movimiento Caruana, y tras alfil F4, bueno, pues con la misma idea dama D7, el peón ya no tiene freno, se evita casi de la única manera con este jaque. Rey B6 y tras C4 entregando un peón, pero a cambio, bueno, pues buscando más jaques, se juega B4 cerrando la posición. Dama E3 con jaque, rey B5, parece que ya no hay más jaques, y dama por C3, Caruana también tiene su peón pasado. Tras A7 y dama D3, la idea de esta jugada es jugar C3 con tiempo sobre el rey, pero bueno, Praggnanandhaa no se cree nada, decide sacar un dama, y tras C3 jaque, rey B6 retirándose. Dama E3 con nuevo jaque, rey B7, parece que ya no hay más jaques en la posición, C2 a punto de coronar, pero es el momento de Praggnanandhaa, y con dama F8, bueno, pues prácticamente este rey tiene los días contados, ¿no? Si hubiese venido, ya que en la partida continúa con rey G5, quizás un poquito más expuesto, pero en esta posición, bueno, pues dama G7, buscando el mate en la casilla de G4, alfil G5 bloquea, ganas un peón, pero sobre todo pues estás dando el jaque, alfil H6, y bueno, pues tras este jaque colocas la otra dama, por ejemplo, dama F3 con nuevo jaque. Ni siquiera hay que buscar cambios, ya que las negras es verdad que si se cambia una dama pues se está coronando, y si rey G6, mate con una de las damas en F7, y en caso de que te retires con el rey a esta posición, el mate
pues lo da la otra dama, ¿no? Por cambiar, aunque creo que valen en los dos casos las dos. Bueno, se juega este movimiento, rey G5, y tras dama G7 jaque, Caruana decide abandonar. Esta era la primera partida, la gana Praggnanandhaa, y en la segunda tampoco Caruana ha conseguido lograr la victoria, por lo tanto creo que ha terminado en tablas o ha ganado Praggnanandhaa, pero el caso es que Praggnanandhaa pasa a la final y se enfrenta, vaya final, Magnus Carlsen contra Praggnanandhaa, ¿no? Dos generaciones chocando. Praggnanandhaa estará listo, ya lo vemos a partir de mañana, y Caruana juega contra Basov el tercer y cuarto puesto. El tema es que solo hay dos movimientos posibles, rey H4 o rey H5, y en ambas, cualquiera de las dos damas daría mate en G4. Un saludo y hablamos. Chao.